Bueno, pues una de las noticias más felices y afortunadas de esta nueva temporada es el retorno de uno de nuestros referentes, sobre todo a la hora de hablar de arquitectura. Él es Eloy Algorri y le damos la bienvenida a esta, la que es su casa. ¿Qué tal, Eloy? Muy buenas. Pues bien, gracias. Aunque me pones en un compromiso sobre que sea tan feliz y retorno, que genere tanta felicidad. Sí lo es, sin duda. Te hemos echado de menos durante todos estos meses, ¿no? Que has estado ocupado durante el último año, bueno, pues de forma muy importante en la restauración de San Pedro de Montes. Ya habrá ocasión de poder hablar de ello, de cómo ha sido, pero bueno, en general, satisfecho por cómo ha discurrido todo ese proyecto. Sí, muy satisfecho, sí. Y bueno, lejos de perder a quien ha estado aquí pues defendiendo, ¿no?, esta plaza durante estos meses, lo mantenemos, o sea que ahora tenemos dos referentes a la hora de hablar de arquitectura. Hemos salido ganando mucho. Juan Carlos Ponga, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, aquí después del verano. Bueno, habrás visto que Juan Carlos no solamente ha dejado y ha mantenido el nivel muy alto, sino que además se ha mostrado especialmente combativo con las autoridades a la hora de denunciar algunos de los despropósitos en el cuidado y la atención de nuestro patrimonio. Creo que ahí yo no voy a poder superarle. Tampoco es para tanto. Bueno, lo cierto es que durante esta nueva temporada lo que vamos a hacer va a ser reunirnos y vamos a seguir hablando, discutiendo, polemizando en torno al patrimonio y si de asuntos polémicos y controvertidos hablamos, posiblemente el que se lleve la palma, al menos durante los últimos tiempos, en León, es el de la rehabilitación de la Plaza del Grano. El monotema, sí. El monotema, del que tanto hemos hablado, pero seguro que este asunto nos va a aportar hoy bueno, pues perspectivas interesantes, incluso inéditas de alguna manera. Bueno, pues nada, ¿quién empieza? Venga, Eloy Algorri, que es quien en principio, ¿no?, y ahora con sus matices nos hará ya sus puntualizaciones, está a favor de ese proyecto, de esa iniciativa. En realidad estoy a favor con matices, claro. Claro, por eso digo. Es decir, lo que no me ha gustado, tengo que decir, mi postura en general es que no he compartido la oposición, tal como se ha planteado la oposición a la obra de la Plaza del Grano, porque creo que ha sido una oposición desde mi punto de vista bastante desorientada y un poco maniquea, que ha desenfocado los problemas fundamentales que tiene el conjunto del casco histórico y la Plaza del Grano en particular. Aunque partiendo de eso, tampoco voy a defender al Ayuntamiento de León, porque yo la teoría que sostengo es que aquí en esta película no ha habido nadie bueno. Estas películas de cine en donde no hay nadie bueno, que creo que el papel del Ayuntamiento de León tampoco es muy defendible, ¿no? Entonces, bueno, en esa ceremonia, lo que a mí no me ha gustado en general es que ha habido una ceremonia más de la confusión y en cierto modo de la impostura, y que de toda esta polémica se saca poco en claro. Y se rige uno más por criterios emocionales. En general se ha regido la gente por criterios emocionales o nostálgicos y no por criterios racionales. Esa es la parte, digamos, en la que yo no me siento partícipe de la contestación social que ha habido respecto a este proyecto. Pero por aquello de aclarar tu postura, ¿entiendes que era necesaria una intervención en la plaza? Sí, por supuesto. Sí. ¿Y en la línea de la que se está llevando a cabo? Con matices, hay aspectos que en no líneas me generales convencen, sí, pero sí introducirías algunos cambios, ¿no? Sí. No, yo estoy de acuerdo con Eloy. Ya empezamos mal. Empezamos mal, sí. No, tenéis que polemizar. A ver, no, cuando entremos en detalles a lo mejor discrepamos ya luego en los detalles, pero que ha habido bastante confusión, no solo por parte de algunas de las personas que han estado ahí y defendiendo la Plaza del Grano, como dice él, más por sentimientos y por utopías, etcétera, y por parte del ayuntamiento. Es decir, nadie ha querido decir exactamente cuáles las razones exactas por las que se oponían o defendían el tema. No conocemos exactamente cuál es la razón de la ampliación tan grande que se ha hecho de aceras. Es decir, detrás de todo esto, yo creo que hay una operación, y ya lo dije la vez que intervine, por parte municipal, de algo, se está defendiendo eso por algo que interesa a alguien o a algo.
eso no se ha dicho nunca y eso lo veremos con el tiempo. Ahora, en cuanto a la actuación general tanto de la gente que se opuso abiertamente como de la parte del ayuntamiento, ha habido bastantes errores en todos los aspectos, como decía Eloy. Mira, yo voy a señalar 3 ¿Sí? que a mí me parecen muy llamativos, ¿no? Que han trascendido incluso a los medios de comunicación. Primero, que yo sepa, no hay un proyecto de Ramón Cañas. No. Hablando del ayuntamiento. Solo hay un anteproyecto. En su caso hay un proyecto que está firmado por varios arquitectos del ayuntamiento. Sí. Me llama la atención que el ayuntamiento hubiera encargado el proyecto al arquitecto que ganó el concurso. En segundo lugar, yo ayer estuve buscando... El anteproyecto sería, digamos, un esbozo, ¿no? Sí, claro, un esbozo, claro, pero sí, no se sí. entra en detalle, Pero ¿no? no se entra en detalle, efectivamente. En segundo lugar, el famoso informe de ICOMOS, o los informes de ICOMOS. De la UNESCO, ¿no? De la Sí. UNESCO. Puedo decir, porque lo he constatado, que en las memorias de actividades de ICOMOS, no de la UNESCO, ICOMOS es una sociedad, una asociación que realiza labores de asesoramiento hacia la UNESCO. Eso para empezar, no tiene nada que ver con la UNESCO. En segundo lugar, en las memorias de actividades de ICOMOS de los últimos años no figura ningún informe sobre la Plaza del Grano. No hay informes de ICOMOS sobre la Plaza del Grano. Que haya habido algún miembro de ICOMOS que haya realizado el informe, un informe... pero informes oficiales sancionados por los órganos colegiados de esa institución no existen. Y es más, yo estaba ayer buscando desesperadamente por internet a ver si encontraba los dichosos informes y no aparecen en ningún lado. No hay ningún enlace ni en los medios de comunicación ni en las páginas. Aunque sí ha habido declaraciones muy rotundas por parte de la presidenta, creo recordar, de ICOMOS en España, o la máxima responsable de ICOMOS en España, aunque, por lo que tú estás diciendo, entiendes que ha sido más bien a título particular. Ha sido a título particular, por completo. A título particular. Segundo malentendido que se ha manejado. Tercero, la restauración del año 1989 no fue ejecutada por los hermanos Seoane. Fue ejecutada por Construcciones Pardo, S.A., empresa de Ponferrada, uno de cuyos gestores conozco personalmente y me lo ha ratificado. Uno de los hermanos Seoane, Pelayo, el pequeño, fue una de las subcontratas que participó. Y bueno, me voy a ahorrar, por respeto y por ausencia, las valoraciones que me han merecido su participación en la obra en aquel momento. Pero en realidad hay como 3 tópicos. Que hay un proyecto de Ramón Cañas, falso. Que hay una memoria de ICOMOS, un informe de ICOMOS, falso. Que los hermanos Seoane restauraron la plaza, falso. Y es decir, sobre esos 3 principios se ha edificado la mayor parte, ya sea de las propuestas a favor del ayuntamiento, ya sea las propuestas en contra de los opositores. Pues mal vamos, porque es que realmente nos movemos en un mundo de imposturas y falsedades. Bueno, pero por ejemplo, Ponga, que es crítico con esa intervención, tendrá algún motivo más también, ¿no?, para estar en contra de esa actuación, más allá de estos que nos plantea Eloy. No, no, por supuesto. No, yo estoy de acuerdo porque además lo habíamos comentado Eloy y yo, estos datos, y alguna vez yo personalmente a algunos de los que estaban en el tema se lo he comentado. Digo, es que estáis cerrando el tiro, es decir, no estáis yendo a la razón de todo esto. A ver, personalmente yo considero que una obra de carácter que tenía un aspecto, vamos a decir, popular o tradicional, debería de hacerse con los mismos conceptos tradicionales y populares. El ejemplo que yo puse siempre fue el de encargar una payoza a un arquitecto y que te la hace con piedras de sillería y te la hace todo muy bien, te la hace perfectamente, y dice, sí, vale, es una payoza, pero no es una payoza. Es decir, el aspecto a veces lo parece, pero después, cuando lo miras en esencia, por las formas, por la manera de trabajar o no es realmente lo que representa una arquitectura de carácter tradicional o popular. Vale. Aquí nos hemos encontrado en esto, eran sobre todo una de las críticas mías mayores ha sido las aceras. A ver, estas aceras que son, porque es que hay un tema que es, para mí, se puede aplicar aquí en esencia, que es, en este momento tú recorres España y todas las ciudades son iguales.
Todas las ciudades son iguales, todas tienen los mismos acabados, tienen, quitando alguna excepción, pero en general tú te vas a Oviedo y miras los suelos de Oviedo, miras los suelos de León, miras los suelos de Zamora, miras los suelos de Valladolid, miras las farolas, que parece como que estuvieran todos conchavados con una empresa para comprarlas, miras las farolas, miras todo, y no hay... Las ciudades han perdido su esencia personal, y en esto es a lo que voy. Las aceras de la Plaza del Grano, que tenían un aspecto, vamos a decir, aunque estuvieran hechas con un proyecto de arquitecto, que no lo creo, en aquel momento, tenían un aspecto tradicional, un aspecto, vamos a decir, más rural. Hemos convertido los pueblos en ciudades, y aquí estamos haciendo lo mismo, de una plaza que tenía un aspecto, vamos a decir, más pueblo, más tradicional, lo convertimos en una especie muy, muy urbano, un aspecto totalmente urbano, con esas aceras sobre todo. Es para mí una de las cosas que más daño le ha hecho a la plaza, y yo lo dije desde el principio porque me imaginaba que iban a venir todas las piedritas escuadradas, todo perfectamente montado, todo perfecto. ¿Cómo ves tú, Eloy, esto pues mira, que comenta que lo Ponga? que comenta Juan Carlos es una expresión de un punto de vista que yo no comparto, que es focalizar el análisis de lo que se hace en la Plaza del Grano en aspectos puramente ambientales o visuales. Yo creo que la Plaza del Grano es más que su pavimento. La Plaza del Grano es un elemento de una estructura urbana. Y yo entiendo que estas cosas son difíciles de afrontar. No digo por parte de Juan Carlos, sino por parte de un movimiento social, de tener un conocimiento más conceptual de los fenómenos que suceden en el ámbito urbano, ¿no? Pero bueno, una sociedad puede tener herramientas para dotarse de ese conocimiento. Yo creo que la Plaza del Grano ha sufrido agresiones mucho más importantes que el pavimento, que han pasado totalmente desapercibidas. Entonces, a mí lo que algunas de las edificaciones que se han hecho, por ejemplo, en ese entorno, en eso estamos durante las últimas décadas, ¿no? Sí. Entonces, me llama la atención que la sociedad se focalice en aspectos que son puramente superficiales, que no es tan mal pensar en ellos, pero focaliza exclusivamente su atención en eso y está totalmente distraída de lo esencial, que es que ese espacio sea un espacio urbano equilibrado, que estructuralmente tenga El problema, Eloy, es que los ataques a las construcciones que había en la Plaza del Grano ya no tienen solución en principio, en este momento. Quizá ahora puede darse el caso de que ahora haya más sensibilidad con esas cosas que la que pudiera haber hace 15 o 30 años, no necesariamente. Al contrario, vamos a ver, eso vamos a volver a estar de acuerdo. El problema fundamental de la política hacia los cascos antiguos es que se basa exclusivamente en los aspectos visuales. Claro. En los aspectos visuales se están despoblando, hay una sobrepresión hostelera, etcétera. Parece que eso parece que no le importa a nadie, pero en cuanto tocan aquellos elementos que de alguna manera afectan a los recuerdos, a las emociones, y que tiene más que ver siempre con los aspectos sensibles, visuales, etcétera, entonces ahí sí que hay una contestación social. Bueno, pues me parece que está un poco desorientada, ¿no? Independientemente de que yo estoy de acuerdo, a mí, por ejemplo, las aceras no es precisamente lo que más me emociona de la intervención. Yo me refería, estoy de acuerdo contigo, en todo lo que es el aspecto general de la plaza, etcétera, pero hablando del proyecto, lo que más me molestaba a mí eran las aceras, porque no solo por el aspecto visual, sino por el concepto. Por el fondo, ¿no? Yo creo que el concepto que Juan tenía. Carlos ha deslizado ahí con mucha sutileza, ¿no? Un posible cambio de uso o reenfoque, ¿no?, de ese espacio, sí, ¿no? Claro. Quiero decir, es que al final si las aceras pudieran ser simplemente, bueno, pues uno de los medios para llegar a X fin. Es decir, quién sabe si a lo mejor que en X años pueda haber
yo qué sé, 5 veces más de gente en esa plaza que la que hay ahora mismo. Podría, no sé... Pero Juan Carlos es mal pensado por definición, pero yo soy un alma cándida, yo soy una persona... Ya sabes el refrán de este país, piensa mal y acertarás. El aspecto... Hombre, el otro día yo estaba y que lo que hasta ahora era un espacio, bueno, pues efectivamente muy apreciado por los leoneses, pero bueno, que tampoco presenta un aspecto de masificación, pueda ver su uso modificado y que haya muchísima más gente de paso. Yo he defendido las aceras en ese lugar, ¿no? Vinculado a actividad hostelera u otro tipo de cosas. He defendido que se mejorara, yo creo que incluso públicamente aquí, a través de estos micrófonos, de que las aceras se ampliaran por cuestiones de accesibilidad para los edificios, pero es muy probable y luego me he dado cuenta que es muy probable que ninguno de los edificios que están en el contorno de la plaza tenga ascensor, con lo cual, en realidad... la acera no aporta especialmente nada. A ver, se podían haber ampliado pues un trocito, pero hay zonas donde se ha exagerado la ampliación de las aceras de una forma que no hay una justificación y modifica no solo el aspecto visual, sino un poco casi hasta el concepto de la plaza. Por ejemplo, en el soportal. Claro. Haber avanzado la acera por delante del soportal a mí no me convence. Si tienes un soportal, ¿para qué quieres una acera? Pero vamos, de todas las maneras, yo quisiera decir también que sepamos que... Tenemos que ir sacando ya las últimas conclusiones. Independientemente de esta polémica, los temas importantes ni se han afrontado ni se van a arreglar. No. Que para mí son dos, para mí por lo menos. Uno es arreglar todo el tema de las escorrentías, es decir, del agua que corre por el pavimento. Yo creo que habría que tendríamos que dotar esa plaza de unas recogidas intermedias de agua que pudieran pasar perfectamente disimuladas en el empedrado, porque eso deteriora mucho la conservación del empedrado. El hecho de que el agua solo se recoja al final, en una especie de bañal que hay en la calle Escurial, y luego los árboles. Los árboles es un tema que nadie ha querido hablar de él. Es un tema, por cierto, perfectamente ajeno a esa plaza. Cuando decimos queremos que la plaza se quede como está, o como siempre ha estado, ¿no? Bueno, pues que sepamos que esa plaza jamás tuvo árboles. Eso es una implantación perfectamente moderna que yo creo que hoy está consolidada y que cumple un cometido porque hay un frente justamente muy antipático que los... las casas de... Tanto el convento de las monjas como las casas del fondo donde hubo un soportal. Sí, hubo un soportal, efectivamente. Y se elimina. Es decir, pues eso, pues hombre, con los árboles queda... Pero los árboles sirve para atacar, para tapar, ¿no? Sí. Pero esos árboles deterioran el pavimento porque las raíces son muy superficiales. Y eso siempre, yo recuerdo, en la Comisión de Patrimonio ya lo vimos en los años... en la reforma de los 80, cuando se hizo esa reforma, ya se planteó el quitar esos árboles y poner un arbolado mucho más pivotante, de raíces pivotantes, para que no atacaran al pavimento. Esto es lo que vemos cuando vamos, por ejemplo, en algunas zonas del sur, con pinares, de estos que van levantando las aceras y levantan... Claro, resulta incomodísimo. Claro, el problema es que los árboles no se pueden tocar. Pues personalmente considero que además había 4, yo lo que haría sería plantar 2 en donde faltan, y 2 años después, cuando esos tuvieran un poco de copa, un poco hayan crecido un poco, eliminar los otros 2. Bueno, pues... Polémica entre vosotros, no la mucha, justita, la justita. Pero que la materia ha sido interesante, de eso no tengo ningún tipo de duda. Vamos a ver si con el paso de los meses conseguimos que esas opiniones sean un poco más confrontadas. A florete y luego a pistola. Sí. Eso es, porque de momento se nota que sois buenos amigos. Muchísimas gracias por haber estado aquí y, por supuesto, nos vamos a ir siguiendo, nos vamos a seguir viendo a lo largo de esta temporada. Juan Carlos Ponga, muchísimas gracias. Nada. Y Eloy Algorri. Hasta la próxima. Gracias.